El joven gran maestro estadounidense de 19 años, Niemann, vuelve a ser noticia, esta vez no por ninguna polémica, esta vez por lo que ha conseguido en el tablero, vencer en partida lenta ajedrez clásico en la Sinquefield Cup al mismísimo Magnus Carlsen, y gracias a esa victoria entra por la puerta grande en el selecto grupo de jugadores que tienen más de 2.700 de elo, por ahora virtualmente, y vaya lección de ajedrez en el tablero, partida increíble, mírala. Con las piezas blancas Magnus Carlsen, con negras jugaba Hans-Mouk Niemann, que ante D4 del campeón mundial jugaba caballo F6 y pronto se llegaba a una defensa ninzo-india con esta clavada sobre el caballo que impide que las blancas ocupen el centro con E4, ya que vendría caballo por E4. Dama C2 para evitar que en algún cambio se doblen peones y poder capturar con la dama es una jugada, es quizá la jugada más empleada, pero hay muchas alternativas, E3, caballo F3, F3, A3, pero G3 también es una opción en esta posición y es la jugada que elige el gran maestro noruego. Las negras enrocan, C5 también es muy normal en este tipo de posiciones con negra, alfil G2, y después de D5 vamos a llegar a una posición que nos va a recordar, bueno, a una catalana, una apertura catalana, donde eso sí, el negro va a haber cambiado su alfil por el caballo. ¿Por qué? Porque aquí muy rápidamente las blancas juegan A3, algo que ocurre muchas veces en la ninzo-india cuando el negro ha jugado D5. Esto lo he aprendido yo de mi amigo, el gran maestro Carlos Matamoros, que en una retransmisión lo dijo y me quedé yo con esa idea, nunca lo había pensado, pero en la ninzo-india, cuando las negras juegan con D5, al blanco le importa menos que se doble peones, puesto que ya va a ser muy probable, o está prácticamente asegurado, que luego esos peones se desdoblen. Así que es muy interesante jugar a 3 en ese momento. El negro captura en C4, y ahora, como ocurre muchas veces en la apertura catalana, pues ese peón de C4, el blanco puede aspirar a recuperarlo, y en este caso, además del centro, si el blanco consigue recuperar ese peón, pues puede que se quede con la pareja de alfiles, el centro y una posición bastante buena. Eso es lo que tiene en mente el blanco, o podría tener en mente, que jugó caballo F3 en lugar de la más normal dama A4, jugada que se enfoca directamente en recuperar el peón. Pero caballo F3 fue lo que sucede en la partida. Las negras rompen en el centro con C5 y tras el enroque de las blancas se produce el cambio ante el que Magnus Carlsen captura con la dama, algo que no es tan normal como C por D4, que sí se había visto anteriormente en otras partidas. Pero en esta partida se jugó dama por D4, lo que aprovecha el joven gran maestro estadounidense para desarrollar su caballo atacando la dama. Es decir, las negras aceptan que el blanco va a recuperar el peón, aceptan que el blanco va a quedar con la pareja de alfiles, pero quieren llegar a una posición sólida, sana, donde se ponga en evidencia la mala estructura de las negras en el flanco de dama. Es decir, las blancas ya recuperan el peón, tienen la pareja de alfiles. El centro al final no lo han conseguido porque no se han quedado con un peón en D4, y es cierto que tiene la pareja de alfiles, pero sobre todo ese peón de C3 va a ser una debilidad a largo plazo para la blanca. Y aquí hay una idea importante, porque luego vamos a ver cómo el blanco también crea otras debilidades. Pero ¿por qué ese peón de C3 es especialmente débil? Porque está frente a una columna, está en una columna donde el negro no tiene peones, está despejada para las negras esa columna, luego con sus torres va a poder presionar esa debilidad. Si el negro tuviera un peón en C, en la columna C, esa debilidad no sería tan importante, porque el negro no podría explotarla, no podría atacar con sus torres ese peón. Podría atacar con las piezas menores, pero siempre ese ataque no es tan fuerte como el que pueden realizar las piezas mayores, sobre todo las torres. El negro juega E5, que es una buena solución. Ya se sabe que muchas veces en las posiciones donde el blanco tiene el fianchetto, ocurren muchas catalanas, por ejemplo, el negro tiene a veces algún problema para completar su desarrollo en el flanco de dama. Claro, aquí con el peón N6, ¿qué hace el negro con este alfil? No le va a resultar fácil hacer B6. Ahora mismo imposible porque está la dama, pero con la presencia del alfil parece muy complicado. El alfil en D7 queda pasivo. Entonces, E5. E5 es la solución para tener mayor presencia central y para poder desarrollar el alfil. Ahora le queda la casilla E6.
el blanco hace alfil G5, H6, y esto es muy importante porque el blanco ha hecho alfil G5, pero cambiar para el negro es una buena noticia. Digamos que el negro juega H6. Dice, si quieres cambiarme, pues ya no vas a tener la pareja de alfiles tampoco y al final voy a quedarme con mejor estructura de peones. Pero la idea de Carlsen es jugar torre de 1, de manera que si la dama deja de defender el caballo, el alfil por F6 sería una jugada bastante desagradable. ¿Podría jugar dama E7 en esta posición el negro? Sí, pero seguramente el blanco puede conseguir cierta actividad tras el cambio, quedarse con la columna, despejar el alfil, y es una posición agradable para la blanca. Entonces, la mejor jugada, la alternativa que tienen aquí las negras es alfil E6, que se juega en la partida, donde, vale, tú me estabas atacando mi dama, pero yo ataco la tuya. ¿Cuál es el tema? Que si el blanco juega dama B5, dama C5 o algo así, hay un dama A5 durísimo, donde si se cambian las damas es un éxito para el negro que a largo plazo, cuando tú tienes ventaja en tu estructura de peones, porque el rival tiene debilidades, el final es lo mejor que puedes llegar, ir simplificando y llegando al final para explotar, en este caso, la debilidad del peón de C3. Aunque tú me crees aquí otra debilidad, como tú no tienes una columna abierta, volvemos a ese tema que hemos hablado, una columna despejada para atacar mi debilidad, pues no le puedes sacar tanto partido. Entonces, en este tipo de posiciones es más fácil que el negro ataque el peón aislado de la blanca que el blanco, sin damas en el tablero, explote las debilidades del enroque de las negras. Si hubiera damas en el tablero sería diferente porque puede haber un ataque, ya no para ganar un peoncito, sino para dar mate al rey enemigo. Volvamos a la partida. Después de torre de 1, el blanco juega, después del alfil E6, el blanco juega torre por D8 y alfil por C4. Se cambian damas, se cambia torre, se produce también este cambio y llegamos a un escenario parecido al que estábamos comentando. Ha habido simplificaciones y el blanco mantiene su peor estructura en el flanco de dama. Especialmente el peón de C3 también puede ser importante, la debilidad del peón de A3 aislado, y aunque los peones doblados de la columna F o el peón aislado de H6 no son la alegría de las negras, pero es más difícil que le saque partido el blanco. Rey F1 de las blancas defendiendo el peoncito que había quedado bajo el ataque del alfil. Torre de 8 ganó la columna. Rey E1 me acerco al centro, desclavo el peón de E2, habilito algún torre de 1, caballo A5 torre de 1 para cambiar las torres. Y otra idea importante, esta partida es muy instructiva. A las negras le va a interesar mantener las torres. No quieren oír hablar del cambio de torre. Jugar torre C8. ¿Por qué? Porque para aprovechar la debilidad del peón de C3, eventualmente en el futuro la de A3, las torres es una gran pieza. Le interesa mantener las torres. Y ahora el blanco juega caballo de 2, a lo que el negro retira el alfil. Hay que decir que en esta posición el negro solo tiene que centrarse en el flanco de dama y mantener su ventaja en la estructura de peones para ir luchando por la mínima, poquito a poco, ir avanzando la partida. Y las blancas jugaron C4 a lo que viene ese alfil por. Es difícil recomendar algo, porque claro, torre C1, por ejemplo, es una jugada muy triste. Las blancas no quieren quedar en una posición tan pasiva simplemente por defender el peón. Así que opta el campeón mundial por devolver el peón, bueno, por devolver, no, por sacrificar, entre comillas, el peón, alfil por, caballo por y torre por, para conseguir alguna actividad. Dice, bueno, pero me quedo con el alfil en la gran diagonal, me quedo con la torre en la columna y activo mi alfil, ataco F7, torre y alfil activo y bueno, pues igual no va a ser tan grave o es el mejor escenario que ha encontrado el campeón del mundo. Torre C7 para que la torre nunca venga a la séptima fila, atacan un peoncito, lo defiendo, presionan en el otro y bueno, juego F5 para dejarle la casilla F6 al rey, me atacan este peón que ahora no está defendido, avanzo a E4 y las blancas intentan romper la estructura de peones en el flanco de rey con ese G4. Seguramente las posibilidades, bueno, después de torre C5 y alfil A2, la mejor posibilidad era capturar directamente. Sin miedo a torre por E4, porque hay un F5, si me das un jaque, juego rey F6, y este final con peón de más, rey activo, y esos peones avanzados del flanco de rey, es bastante prometedor para
una ventaja enorme para las negras. Niemann juega caballo C4 y aquí, bueno, pues había que pensar qué ocurre si se produce el cambio, alfil por, torre por, peón por, y el negro puede venir a capturar ese para quedarse con dos peones pasados en el flanco de dama, algo así se podría jugar, torre por, y bueno, este es el final donde el blanco podría intentar luchar aquí por las tablas, pero es muy difícil porque con dos peones ligados y pasados en los finales de torre es muy complicado defender algo así. Por eso probablemente no jugó alfil por C4, prefiere no entrar en el final, sino defender el peón que había sido atacado por el caballo. El negro juega ahora caballo de 6, toca la torre que viene a E7, captura, y ahora el blanco viene a molestar a la torre, la ventaja es indiscutible. E3 es un sacrificio de peón muy fino, cediendo la casilla, bueno, amenazando mate, ¿no? Que no defiende el caballo, pero por supuesto torre por D6, no, bueno, no es mate, es casi mate, está este jaque, y ahora si me haces torre D1, te voy a cambiar primero aquí, te voy a hacer torre por D1, aquí, peón por, y voy a coronar en la jugada siguiente de manera inevitable. Así que, bueno, la posición, lógicamente hay que atender, no se puede comer el caballo, hay que atender a la amenaza de mate, en realidad, torre de 1 mate, así que hay que capturar, pero la casilla ha quedado para el caballo. Nuevamente el rey, que no tiene escape por estas casillas, gracias a que el caballo lo controla, puede tener problemas, viene por aquí, viene un jaque. Esta jugada no le gusta tanto al módulo que propone la sencilla torre F5 jaque. Si el rey viene por E1, caballo C5 y lo tengo todo defendido y ahora progresaré por el flanco del rey con mis peones y ya está, ¿no? Y si el rey viene a E1, si el rey viene a E1 al jaque, perdón, eso era lo que he dicho antes. Rey G1, no voy a repetiros la misma variante que acabo de decir. Rey G1 podría ser la otra alternativa, pero simplemente B6 recomienda el módulo y ya está. Tiene una ventaja muy grande. En lugar de eso da este jaque, esta es la partida, volvemos a la partida, en lugar del jaque por F5, en lugar del jaque por F5, dio el jaque por C1, rey G2, esto no le gusta tanto al módulo, torre C2, ataca al alfil que captura y ahora viene torre por E2. Y esta posición es muy interesante porque el peoncito de G4, el caballo que puede maniobrar hasta F3 y la torre van a crear grandes problemas a ese rey. Incluso hay alguna red de mate curiosa, ¿no? Pero vamos a ver lo que podía haber ocurrido, bueno, lo que ocurre en la partida primero y luego lo que podía haber ocurrido, porque hay una variante que no os podéis perder. La partida así, jaque, repito, jaque y juego rey F6. Hay que decir que en esta posición Magnus juega erróneamente alfil de 5, pero debía de haber jugado torre por B7. Seguramente vio que después de caballo por G5, alfil de 5, existía este jaque. Si el rey viene a H1, viene este bonito mate, y si el rey viene a F1, bueno, la posición capturando en H2 es bastante ventajosa. ¿Qué es lo que pasaba después de torre por B7, caballo G5? Que en lugar de alfil de 5 existía una variante que seguramente Magnus no vio, alfil a H5 y al jaque rey F1. Está la torre tocada y ahora, bueno, si torre por H2 en esta posición, lógicamente alfil por G4 y el caballo está atacado y el blanco se está defendiendo. Y si algo tipo torre C2, pues hago H3 en este momento. Claro, alfil por G4 aquí no valdría, por caballo por H2 jaque con doble alfil y caballo. Pero H3, por ejemplo, si quita el caballo me voy, y si peón por alfil G4 y lo voy a recuperar, ¿no? Era una variante complicada que seguramente no vio Magnus, que en esta posición, en lugar de capturar en B7 y entrar en eso, jugó alfil de 5. Después de torre D2, clavando el alfil, viene el jaque, rey aquí, torre aquí, y ahora explota un bonito tema táctico el joven estadounidense con caballo G5. De nuevo el caballo que tiene las casillas F3 y H3. Existe este jaque. Y a torre por D2 existe el recurso de que ahora te doy el jaque, capturo, y este final de caballo contra alfil con peón de más es un final fácilmente ganado para las negras. Aquí dio el jaque, acaba capturando este peón, juega E4 para poder jugar alfil de 5 y capturar aquí, pero es que hay un rey por E4. En realidad, sí, ahora tiene esta casilla con la esperanza de venir por aquí, pero caballo F3, alfil por
caballo E5, gana este peón, pero el caballo va a ganar este otro peón y con los dos peones se impone, bueno, un par de jugaditas más y en esta posición el campeón del mundo abandonó ante el formidable juego del estadounidense de 19 años, Niemann. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu comentario. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, un fuerte abrazo.